Hola, mi nombre es Jennifer Muñoz y junto a mi equipo les venimos a hablar sobre el sistema renal o sistema urinario. Para comenzar mencionando un poco sobre sus generalidades, tenemos que el sistema urinario es un conjunto de órganos que son los encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. También son los encargados de eliminar los desechos nitrogenados del metabolismo y algunas otras sustancias tóxicas. El sistema urinario está compuesto por los siguientes órganos: los riñones, las uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son dos órganos, como ya lo mencioné, que son los encargados de eliminar las sustancias de desecho. Los uréteres son dos conductos que llevan la orina de los riñones hacia la vejiga. La vejiga es en donde se almacena la orina y la uretra es por donde es desechada la orina a través del cuerpo. A continuación les vamos a presentar de una forma más gráfica cómo es el proceso de la formación de la orina. Urinario, filtración de sangre y formación de orina en la nefrona. Nuestras células necesitan los nutrientes para mantenerse vivas y realizar sus funciones, pero tras la utilización de estos, las células dejan algún tipo de desecho. Además de dióxido de carbono como producto de desecho, también se producen otras sustancias que deben ser eliminadas, como urea o creatinina, desechos nitrogenados, los cuales se eliminan a través del sistema urinario. El sistema urinario, además de eliminar los desechos nitrogenados, se encarga de eliminar el exceso de algunas sustancias como agua, sales minerales o algunas vitaminas, con la finalidad de que el medio interno del organismo se mantenga en condiciones óptimas. Asimismo, el sistema urinario también participa en la eliminación de sustancias extrañas, como toxinas, microorganismos, drogas o medicamentos. Las células se deshacen de los desechos, expulsándolos en la sangre. La sangre es un fluido constituido por un 90% de agua, en el cual se encuentran células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, además de otros componentes como sales minerales, proteínas, glucosa, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, entre otros. La sangre llega a los riñones a través de la arteria renal, con una gran cantidad de sustancias que se deben eliminar. Los riñones se encargan de filtrar esta sangre, de eliminar sus desechos nitrogenados y sus sustancias extrañas. Por esta razón, la sangre que sale de los riñones se dice que es sangre limpia. De hecho, la unidad funcional encargada de esta función en los riñones son las nefronas, unas estructuras diminutas y en gran número que se encuentran en este lugar. En las nefronas se pueden distinguir las siguientes partes: cápsula de Bowman, túbulo renal y túbulo colector. Cuando la sangre llega al glomérulo renal, la sangre se encuentra sometida a tanta presión que agua, moléculas de desecho y algunas otras sustancias que se encuentran en el plasma sanguíneo atraviesan las paredes de los capilares sanguíneos y son captadas por la cápsula de Bowman. Estas sustancias que forman la orina primaria seguirán el conducto renal de la nefrona hasta llegar al túbulo colector. Al mismo tiempo, la sangre filtrada primaria que sale del glomérulo sigue su recorrido por una espesa red de capilares que rodea el conducto renal de la nefrona hasta llegar a la vena renal. Asimismo, entre el estrecho contacto existente entre el conducto renal de la nefrona y la red de capilares sanguíneos, se produce la recuperación de nutrientes útiles, glucosa, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y sales, así como de gran parte del agua, pues estas sustancias atraviesan las paredes de los túbulos hasta llegar a la sangre de los capilares. Así pues, la sangre que sale por la vena renal es sangre filtrada, libre de productos de desecho nitrogenado, sin sustancias extrañas y sin apenas haber perdido nutrientes útiles. Mientras que por otro lado, la orina final que llega al túbulo colector y sale del riñón es orina libre de nutrientes y está constituida principalmente por agua, sales minerales y productos de desecho. Esta orina será expulsada del organismo, pues la orina será conducida por los uréteres hacia la vejiga urinaria, la cual, cuando esté llena, sentiremos la necesidad de orinar. Finalmente, esta orina saldrá de la vejiga a través de la uretra.
Buenas, mi nombre es Carlos Espinosa y hoy les vengo a hablar sobre la función del riñón o la unidad funcional del riñón más específicamente. Esta unidad se llama nefrona y es la unidad básica encargada de la formación de la orina. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas y cada nefrona consta de dos partes principales. Tenemos como principal el glomérulo y el túbulo renal. El glomérulo es una red de capilares que filtra los desechos y el exceso de agua de la sangre, mientras que el túbulo renal es un tubo largo, retorcido que transporta los desechos filtrados y el exceso de agua para su eliminación a través de la orina. Además, existen otras estructuras importantes que ayudan a la función renal, como los vasos sanguíneos renales, los uréteres, la vejiga y la uretra. En términos generales, se podrían agregar algunos detalles más sobre el papel específico de cada componente en la unidad funcional del riñón. Por ejemplo, tenemos que los vasos sanguíneos renales ayudan a suministrar la sangre rica en nutrientes y oxígeno a las nefronas para mantener su función adecuada. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y la vejiga, como ya sabemos, es la que almacena temporalmente la orina antes de que sea eliminada del cuerpo a través de la uretra. Continuando con los temas, les seguiré hablando sobre la secreción y excreción tubular. Estos son procesos importantes que ocurren en los túbulos renales de la nefrona, que es la unidad básica del riñón. La secreción tubular es el proceso mediante el cual los productos de desecho y las sustancias no deseadas, como los medicamentos y los metabolitos, son transportados activamente desde la sangre al túbulo renal para su eliminación en la orina. Por otro lado, la excreción tubular es el proceso mediante el cual las sustancias filtradas por el glomérulo son eliminadas del cuerpo a través de los túbulos renales. Los componentes importantes en estos procesos son el mismo túbulo renal, que son los conductos largos y retorcidos que se encargan de transportar la orina desde el glomérulo hacia la pelvis renal. Aquí es donde se ocurre la secreción y la excreción tubular. Los transportadores tubulares, que son proteínas especiales que se encuentran en la membrana celular de las células tubulares renales y que ayudan a transportar las sustancias desde la sangre al túbulo renal o desde el túbulo renal a la orina. Y los iones y moléculas, que son los productos de desechos y las sustancias no deseadas que se eliminan a través de la secreción y la excreción tubular, y estos pueden incluir sustancias como creatinina, ácido hiórico, medicamentos y toxinas. En resumen, la secreción y excreción tubular son procesos importantes en la formación de la orina y en la eliminación de sustancias no deseadas del cuerpo. Mi nombre es Elmer Guerrero y le voy a hablar sobre trastornos de ácido-base. Los trastornos ácido-base son cambios patológicos en la presión parcial del dióxido de carbono o el bicarbonato sérico que producen en forma típica valores de pH arterial anormales. El equilibrio ácido-base del organismo es posible merced a la interrelación de tres sistemas: tampones intra y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio ácido-base. La compensación respiratoria íntimamente relacionada con el sistema anterior. La excreción renal del exceso de ácido. Este trastorno del ácido base tiene una pérdida de acidosis y alcalosis. La acidosis metabólica, acá hay una alteración que reduce la cifra del bicarbonato. La acidosis respiratoria es cuando la alteración eleva la cifra del dióxido de carbono. La alcalosis metabólica es cuando la alteración eleva la cifra del bicarbonato. Y la alcalosis respiratoria es cuando la alteración disminuye la cifra del dióxido de carbono disuelto. Para poder hablar de la regulación de la presión arterial, debemos saber qué es la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Su valor normal es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio.
La regulación de la presión arterial es la resistencia vascular de un vaso sanguíneo que depende de 3 factores: el calibre del vaso, su longitud y su viscosidad de la sangre. Cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta, hay vasodilatación y la resistencia al pasaje de la sangre disminuye. Si el calibre disminuye, hay vasoconstricción y la resistencia aumenta. Mi nombre es Ander Camilo Flores Oñate y yo les voy a hablar sobre la función hormonal del riñón y circuito renina-angiotensina-aldosterona. Los riñones eliminan la urea de la sangre a través de unas diminutas unidades de filtrado denominados nefronas. En cada riñón hay alrededor de 1 millón de nefronas que ubican en la médula y la corteza renal. Cada nefrona consta de una bolsa formada a partir de pequeños capilares sanguíneos denominados glomérulos y un tubo pequeño denominado túbulo renal. Una vez que se forma la orina, esta atraviesa las nefronas, desciende por los túbulos renales del riñón y pues la orina se recolecta en los cálices renales y la pelvis renal y se transporta hacia la uretra, donde fluye hacia la vejiga. Además de filtrar los residuos de la sangre y asistir en el equilibrio de los fluidos y otras sustancias del cuerpo, los riñones desempeñan otras funciones vitales al liberar hormonas como la renina, que esta ayuda a regular la presión sanguínea y el funcionamiento del corazón, y producen eritropoyetina, que esto es una hormona que asiste en la formación de los glóbulos rojos. El sistema de la renina-angiotensina-aldosterona consiste en secuencias de reacciones diseñadas para ayudar y a regular la presión arterial. La renina asciende del angiotensinógeno, que esto es una proteína grande que circula por la torre sanguíneo en 2 fragmentos. El primer fragmento es la angiotensina 1. En la angiotensina 1, que es relativamente inactiva, es dividida a su vez en fragmentos por la enzima de la angiotensina, y pues el segundo fragmento es la angiotensina 2, que esta es una hormona muy activa. La angiotensina 2 provoca la construcción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 también desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina, que esto es una hormona antidiurética, por parte de la hipófisis, que es la glándula pituitaria. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención del sodio por parte de los riñones, y pues la aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio, y pues el incremento de los niveles del sodio provoca una retención de agua, que esta va aumentando hacia el volumen de sangre y la presión arterial. Se realizan un conjunto de pruebas bioquímicas a partir de muestras de sangre y de orina recogidas durante 24 horas. Dentro de las muestras de sangre tenemos 2 específicas que son llamadas filtración glomerular estimada y otra llamada prueba del nitrógeno ureico sanguíneo. Como ya lo mencioné, también tenemos análisis de orina, biopsia renal y ultrasonido renal.